Señores, buenas noches, soy Luis Novarecio. Hoy hay mucho para conversar, por supuesto, como lo decía ayer Rosario Ayerdi, como lo decía Ignacio Ortelli, como lo decía Martín Angulo, Cristina Fernández de Kirchner iba a ser la noticia del día y lo será por varios días, porque se presentó en un acto procesal propio de la defensa para asumir su situación frente a la causa Dólar Futuro. Hoy te vamos a explicar de qué se trata, porque es una causa técnica, hay jueces que aparecen con nombre y apellido. Yo sostengo que hoy vi a la vicepresidenta de la Nación en ejercicio de una magistratura altísima en la República Argentina, clásicamente expresada como lo es ella, creyendo que el tener el poder a través del voto le da una limitada posibilidad de ejercer ese poder como ella lo pretende. No tengo otro gesto, no es una calificación personal lo que estoy haciendo, estoy hablando políticamente. Vi un acto de soberbia política. Y la soberbia, en general, no se fija a la hora de saber si tiene o no tiene razón. La soberbia está convencida a priori que merece atropellar todo otro argumento que no sea el propio. En una situación en la que, insisto, tenía razón jurídica, tenía razón técnica, tenía razón incluso humana a la hora de cómo se estaba realizando el juicio, la doctora Kirchner utilizó todos los recursos de aquel que se considera tributario del poder y de todo el poder. El escrache, algunos jueces, el desprecio al sistema institucional, la categorización, aquel que piensa distinto. Hoy vimos a Cristina Fernández de Kirchner pura, absolutamente, químicamente pura desde lo político. ¿Me contás qué pasa con esta causa, Martín? Sí, te cuento cómo sigue, porque claro, hoy habló Cristina, todos la seguimos, todos la vimos, pero ¿y ahora qué es lo que pasa? Ahora la Sala 1 de la Cámara de Casación, los 3 jueces que hoy escucharon a Cristina, tienen que resolver su planteo y su pedido de sobreseimiento. Hay 3 posibilidades. La primera es esa, el sobreseimiento, que tanto Cristina como el resto de los 14 acusados, entre ellos Axel Kicillof, queden sobreseídos por la Cámara de Casación. Sobreseer significa aquí no ha pasado nada. Yo te lo voy a tratar de traducir al lenguaje más torpe. Aquí no ha pasado nada, se terminó. Se terminó. Me sobreseen, ya está, a otra cosa, no me pueden volver a juzgar por el mismo hecho porque non bis in idem. Exactamente. Bien, no hay esa nada es la para posibilidad. juzgar. La otra opción, que la Cámara de Casación diga, los planteos de la defensa no son válidos, no tienen razón, por lo tanto, la causa sigue el camino a juicio oral. está bueno que recalques esto porque a veces muchos creen que hoy había una condena definitiva o no. O sea, lo que se está decidiendo es si nos vamos a un juicio oral en donde se rinde la prueba, donde todo lo que se acumuló hasta ahora se produce para que los jueces decidan en base a esa prueba. Bueno, ese es un muy buen punto. La causa está en un tribunal oral. En ese tribunal oral llegó el resultado de un peritaje que dijo que en la operatoria Dólar Futuro no hubo delito. Entonces las defensas dijeron, bueno, si no hubo delito, no hagamos el juicio, quedemos todos afuera. ¿Qué es lo que dijo el tribunal y el fiscal del juicio? No, el peritaje es una de las pruebas, hay muchas más. Hagamos el juicio, veamos todas las pruebas y ahí resolvemos. Y la tercera posibilidad que tiene la Cámara de Casación es algo más técnico, pero te lo explico rápidamente. No decir ni una cosa ni la otra, sino que la Cámara de Casación puede decir lo que resolvió antes el tribunal no está bien fundamentado, no me termina de quedar clara la explicación. Por lo tanto, que la causa vuelva al tribunal oral y que vuelvan a expedirse sobre el planteo. Estas son las 3 opciones. Sobreseo, exacto. Vamos al juicio, o la otra es vuelva para atrás, vuelva a foja cero y veamos qué hace este tribunal. Exactamente. Otro dato muy importante, porque tiene su implicancia jurídica y política. Cualquier decisión que tome ahora la Cámara de Casación termina en la Corte Suprema. Las partes pueden apelar para que llegue a la Corte Suprema, sobre todo si Casación rechaza los pedidos de la defensa o si sobresea a los acusados. Por alguna vía se va a apelar y esto va a llegar a la Corte Suprema. Y digo la parte política porque sería una causa más que Cristina lleva y tiene la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora no se pronunció en ninguna, y la Corte Suprema, por ser la última instancia, es el tribunal que tiene la llave definitiva para decir esto se cierra o esto avanza al juicio. Pensaba en esto que vos decías con tu razón y creo que Nacho va a coincidir, Rosario también, que hay un mensaje político. Es verdad que hubo cuestiones técnicas, que se hablaba de incorporar el peritaje que menciona Cristina Fernández de Kirchner, el tema de cómo funcionó, pero hay un mensaje político. ¿Cuál es el mensaje político, Rosario? Es un mensaje político, sin dudas, no fue técnico, pero más que político yo te diría
de campaña electoral. Hoy Cristina Kirchner estuvo en el Senado, lo veíamos recién en el móvil que se retiraba recién desde el Senado, estuvo durante todo el día. La sensación hoy de Cristina Kirchner y de su entorno es una sensación de triunfo. O sea, no fue bien. Lo que hicimos hoy no fue bien. Recuperó la épica, esa épica que tanto le gusta al kirchnerismo, no solamente por lo discursivo, sino también por la imagen que dejó. Lo hablaban en el pase con Viviana Canosa, una imagen desde el Senado. Finalmente la no presencialidad la termina beneficiando. Recordemos la imagen de cuando fue lo de Vialidad, una imagen opaca, oscura, ella enojada, pero en un tribunal que no le beneficiaba de costado. Claro, en un podio que no le permitía, gestualmente hoy era un pleno de nobleza obliga, ¿no? Estaba en cadena. Estaba en cadena, bueno. En todos lados estaba, ¿no? 1 millón de espectadores, y esto es lo que dicen desde el entorno de Cristina, que lo vieron y lo siguieron el rating atentamente, lo siguieron durante los 50 minutos. Es decir, lo que se logró es que no se tergiversaran sus palabras, que no se recortara su discurso. Déjame que haga esta postilla que hacíamos en la radio. 1 millón de personas en vivo a las 10:30 de la mañana. Muchísima o sea, que mucha gente puede estar trabajando y demás. O sea, no es este horario que ya la gente empieza a llegar a casa, ¿no? Sin contar las radios. O sea, esto es a través de la televisión y por YouTube. Sin contar las radios que también lo transmitieron casi en cadena nacional. Y lo que dicen es, le levantó el ánimo sobre todo a la militancia que venía destrozada por el vacunatorio VIP. Una militancia que se venía hasta cuestionando y no entendiendo cómo este gobierno cayó en el vacunatorio VIP. Eso es lo que se evaluaba hoy en el Senado. Hubo un momento en el que la doctora Kirchner, que me alegro que sea televidente de este programa, hace alusión a nosotros, a una entrevista. Primero quiero preguntarte, Nacho, ¿qué impresión te llevaste de lo que viste hoy? Yo la vi a Cristina en su mejor momento disfrutando lo que estaba haciendo. Es un momento en el que Cristina esperó muchos años y me parece que va a seguir. Esta no va a ser la última aparición de Cristina Kirchner pegándole a los jueces. Por eso hablo de un buen momento, porque juntó tanta rabia durante muchos años que cada vez que pueda lo va a hacer. Ella podría haberse no presentado, ¿no, Martín, hoy? Ella fue porque lo pidió. Claro, es más, pidió ir. Pidió ir, no estaba obligada a estar en la audiencia. Claro. Y hay algo interesante, que la coyuntura judicial la favorece, porque la primera causa que tiene que defender es la causa más floja de papeles, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Se la dejaron picando. Dato, de los dos denunciantes, el presidente del Senado Pinedo y el diputado Negri, no han querido hablar sobre este tema, porque se han dado cuenta que les cuesta defender aquella denuncia, ¿no? Entonces, es antipático decirlo para un sector, pero es una decisión política. Judicializar la política abre el camino para que ahora, por ejemplo, quieran judicializar el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Claro, pero totalmente. Bueno, yo te decía, la doctora Kirchner hizo alusión a este momento que vas a ver, de hace un par de días, del martes, para ser más precisos, cuando yo sigo mirando la gestualidad. O sea, perdón, director, que te complico la vida hoy, pero digo, fíjate esto que pasaba el martes. No, nada, que cuando él deje de ser presidente, algún día tendremos una charla de hombre a hombre para hablar de todas estas cuestiones y reflexionar sobre la República, la división de poderes, la sinceridad y demás. Bueno, ahí estaba. Esto no le dice, cuando termine este mandato, quiero hablar de hombre a hombre. Se le repreguntó en este momento qué significaba, porque parecía como una patoteada de bar, y él dijo, no, como charlábamos antes sin el cargo. Y hoy la doctora Kirchner decía esto. Cosas que no existen en los expedientes. O sea, forman un relato que después no encuentra, amenazó literalmente al presidente de la República. Porque le dijo algo así como, nos vamos a ver cuando él deje de ser presidente, nos vamos a ver ahí de hombre a hombre, no de hombre a hombre, no, de fiscal, porque evidentemente sigue siendo protegido por el Ministerio Público Fiscal de Casal y por todo el Poder Judicial, que se callan la boca ante el escándalo, que significa que siga siendo fiscal, amenazó al presidente de la República para cuando Alberto deje de ser presidente, ya te voy a ver. ¿Sabe dónde lo va a querer ver? En un sillón para tomar la indagatoria. Eso es porque es la metáfora perfecta de lo que ustedes hacen. Esto es lo que hizo este señor
Stornelli, que sigue siendo fiscal de la Nación, y siguen queriendo convencernos a los argentinos de que el Poder Judicial es independiente. Vamos a conceder, no pienso esto, vamos a conceder que Stornelli acá sentado amenazó al presidente de la Nación. Lo que acaba de hacer la vicepresidenta de la Nación, ¿no es una amenaza a los jueces? El levantar el dedo, hoy esperaba que Chequeado, y seguramente lo va a hacer, dijera cuántas veces dijo la palabra Petrone, uno de los 3 jueces. Los 3 jueces son Figueroa, Petrone y Barrotaveña. Sí. ¿No es una amenaza? La vicepresidenta de la Nación, con los fueros propios, levantándole el dedo a los jueces. La última vez que había estado un juez le dijo, a mí la historia ya me absolvió, usted. Eso no es una Usted va a amenaza. tener que responder las preguntas. Porque ¿no? digo, el doble estándar que hay en esta situación. Insisto, supongamos que acá Stornelli amenazó al presidente de la Nación. ¿Esto no es una amenaza lo que está haciendo la doctora Kirchner? Sí, lo que dice Cristina Kirchner es ponerle cara a los anonimatos, ¿no? O sea, es por eso que está siempre mencionando a los jueces, que lo que dijo también hoy, que me parece que lo más fuerte y lo distinto es esta justicia que incide en lo electoral, que con sus fallos sin duda se incide en lo electoral. Recordemos que esta causa se inició en plena campaña de 2015. Hoy los que no quieren hablar, los diputados que la iniciaron en plena campaña de 2015. Es verdad. La causa. Es verdad. Hoy no quieren hablar. En ese momento hablaban y la denunciaban. Bueno, lo que dice Cristina Kirchner es, no solamente es una cuestión política, sino que estos jueces incidieron por las avanzadas que se hicieron durante estos meses en el resultado electoral. En el resultado electoral de 2019. Ahí tenés un tema, ¿no? En este país que se vota cada 2 años, con ese criterio no tenés momento para investigar las causas. Claro. Porque las causas no duran 1 semana, 2 semanas, Claro. 3 Es semanas. muy bueno este punto. O sea, con este criterio no habría posibilidad, pues siempre hay Nunca. elecciones. Siempre. Entonces siempre estaría en campaña. Estamos siempre en campaña. Entre las elecciones, las pasos, el cierre de lista, la asunción, no tenés espacio. Hay algo interesante comparando el discurso de Cristina de hoy, que en realidad no fue discurso, pero a todos nos sale decir discurso. Pero mirá qué ¿no? interesante. Sí. Por eso te digo, Claro. yo insisto, veo detrás mío a una persona, le quito el audio y veo la gestualidad, no me resulta un acto de defensa procesal. Claro. O sea, digo, mañana te imputan un delito, voy duro porque creo que es injusto lo que me está pasando. Sí, pero incluso va tu abogado, porque la Claro. defensa vos suponés que la va a ejercer tu abogado. Ponele ¿no? que Vos. ella es abogada, y tiene el conocimiento. No sé cuánto. ¿Litigó mucho la doctora Kirchner? No, me parece que no. Nunca. No, me parece que no. No ejerció. Pero digo, información sumaria, una sucesión, no sé, no sabemos esto. Bueno, digo, no importa, tiene la sapiencia de haber pasado por la Facultad de Derecho. Se puede defender por derecho propio. Sí, perdón que interrumpí. No, te quería decir 2 cosas respecto a la gestualidad. Si en vez de Cristina Kirchner, esto pasó con el juicio de la obra pública, era cualquier otra persona, no hablaba ni 5 minutos así. ¿Ah, sí? No tengas ninguna duda. No tengas ninguna Ahora, duda. qué poco respeto por sí mismo en el tribunal. No, Porque- bueno, mirá, hoy con la sala de casación pasó lo mismo que en el juicio de la obra pública. Los jueces se plantearon, no vamos a tener a una imputada más. Es la vicepresidenta de la Nación, con su estilo, su forma y su tono. Vos cuando tenés una presencia así, tenés 2 formas, tenés 2 caminos. O te peleás o dejás hacer. Tanto hoy como en el juicio de la obra pública dejaron hacer. Pelearse era decirle, doctora, usted está alejada del objeto procesal, esto es lo que no corresponde. Cuide las formas. Cuide las formas, hubiese redoblado. Y el tribunal hubiese tenido que redoblar. Y no terminaba más y más allá de lo que escuchamos hoy, hubiésemos estado frente a un no dejan ejercer el derecho de defensa, No hay libertad, no hay libertad. como tenemos razón, no me deja explicar, sí, Nacho. Ahora, Luis, es interesante porque lo que trae a escena Cristina era algo que tal vez había pasado desapercibido, incluso me hago cargo, a mí se me había pasado. La frase de Stornelli, más allá del significado que plantea Cristina, decirle no, en realidad lo estaba amenazando para decirle, bueno, lo va a citar, lo va a hacer desfilar por los tribunales. Es fuerte. Decir que cuando deje de ser presidente van a tener una charla hombre a hombre, ¿qué está queriendo decir? Es un fiscal espero en la esquina, federal. ¿no? Es verdad, Te por espero- eso te espero en la fiscal esquina. federal. Pero por eso yo no quiero autorreferirme porque Claro. no te yo se lo repregunté esto. Le digo, Claro. pero digo, supongamos que es una amenaza. Supongamos que el fiscal federal Y no amenaza. está bien. No está bien. No está bien. Ahora, la amenaza de la vicepresidenta por de la supuesto. Nación, no de Total. no de un cristiano de a pie.
Por supuesto, pero lo que planteo es, Cristina lleva a todos los actores a donde quiere llevarlos. Sí. ¿Puedo contra una infidencia que los involucre? Nada nos ustedes? gustaría más. Decir que no tengo dónde sentarme. De Novarese, sí, de nosotros no. Guarda. Nada me gusta más. El martes, cuando terminó el programa, siempre nos quedamos hablando. Creo que ninguno lo tomó como una amenaza a lo de Tornelli. No sonó. Pero No sonó. viéndolo hoy, ¿o no? Hoy lo ves, yo lo vuelvo a ver. Si lo podemos volver a ver, Luis, por Sí, favor. podemos, diré, cuando vos me digas, ¿podemos volver a ver a Stornelli? Sí, el hombre a hombre te espero en la esquina. El hombre a hombre es en el barrio, Insisto, pero faltaría el editado de la repregunta. porque te lo yo cambio. Si esa frase la dice Alberto Fernández. Ella lo ¿qué? dijo. Bueno, pero si yo quiero hablar de Hablaríamos hombre a hombre con embestida, Stornelli. con amenaza. A ver, veamos todos lo que decía Carlos Stornelli. Hagamos la composición de la imaginación que lo está viendo Alberto Fernández en este momento. ¿Qué le dice? No, nada, que cuando él deje de ser presidente, algún día tendremos una charla de hombre a hombre para hablar de todas estas cuestiones y reflexionar sobre la República, la división de poderes, la sinceridad y demás. Dice, algún día tendremos una charla. No dice, me gustaría fleje. sentarme a dialogar. Sí, Algún día fleje, tendremos fleje. una charla de hombre a Fleje. hombre. En el fleje, yo diría que sí, que efectivamente... A ver, no me parece feliz la No, frase. no. De ahí a una amenaza, Me digamos... pareció más tipo cuando baje al llano, cuando Cuando termine deje esta su disputa. función, sí. Me parece fleje, como Fleje. dice Nacho. Me parece que afuera, vos crees que está más adentro del fleje, pero... Increíble coincidiendo con Cristina, ¿no? Pero esto es para... esto es para divertido. Empecemos a ver las redes sociales que nos están juzgando sí, de un sí. lado y del otro. A ver, yo creo, tiene razón técnica. Un Zoom no tiene el valor de lo que es la inmediación penal. Claro. ¿Para qué se hacen los juicios orales y no escritos? Para que el juez pueda, las partes, el fiscal y demás, estén en ese sitio cara a cara y puedan ver cómo se rinde un acto procesal, cómo se cumple un acto procesal. El Zoom no. O sea, tiene razón técnica. Tiene razón de fondo respecto a la causa. No sé si compartís, Martín. Sí, comparto. Es comparto, floja. sí. De todas formas, creo que también el juicio se va a terminar haciendo. No hay antecedente en la historia inmediata de una causa política que el juicio se haya cortado antes de que se haga. No, a ver, ¿te animás al fallo? Yo me atrevo a decir que va a ser dividido. Van a ser Barrotaveña y Petrone por un lado y Figueroa por el otro. Es muy probable, por el son los- rechazo. ¿Quién es Petrone? A ver, ¿quiénes son los tres jueces? ¿Quién es el juez Petrone? Daniel Petrone, el famoso doctor Petrone de hoy, es un juez que integra la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal. Es un magistrado que tiene una particularidad. Hoy Cristina dijo, no le conozco la cara, pero seguramente más de una vez lo habrá escuchado porque 2 veces lo nombró juez. 2 veces Cristina lo nombró De juez vuelta, federal. ¿Cristina lo nombró juez? Cristina lo nombró juez federal. Primero en el Ahora, año- eso habla bien de ella, ¿no? No le conoce la cara y lo nombró 2 veces juez federal. Sí, es una pareciera a priori, permitime decir pareciera a priori. A ver, claro. no todos los presidentes conocen a todos los jueces que Imposible. nombran, ni siquiera imposible. Pero acá hay un dato. Las 2 veces que lo nombró fue como juez federal, que es un fuero que la política sí ve mucho. Y te voy a dar este dato. La primera vez que Cristina lo nombra como juez fue en el año 2008 en el juzgado en lo penal económico 2. ¿Qué causa estaba en ese juzgado recién iniciada? La causa por la valija de Antonini Wilson. Nada menos. Nada menos. Por lo tanto, era un juzgado que muchos estaban viendo. Y es una causa en la que siempre sus colegas y la gente que estaba cerca marcaban que Petrone la llevaba a los ritmos que se llevan las causas cuando la política está en el poder. Mansos. Tranquilo. Manso, mucho córrase vista al fiscal, o sea, córrase traslado, que todo, Exactamente. claro. La segunda vez que Cristina lo nombra fue en el 2011 como juez de un tribunal oral federal en San Martín. Y en el 2018 Petrone llega a los tribunales de Comodoro Pi. Mauricio Macri lo nombra como juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Un ascenso, es el tribunal, después de la Corte, más importante Claro. del país. Por casación pasa la política y el poder de manera completa. Y en ese momento muchos marcan que la relación de cercanía y de amistad que Petrone tiene con el entonces ministro Germán Garabano fue un punto muy importante para su llegada. Porque también no se menciona ni a Barrotaveña ni a Figueroa. Esto ocurrió por mi cuenta. La conozco porque es de Rosario, la doctora Figueroa, una mujer muy culta, daba clase de Derecho Político en la facultad con su ex esposo, el doctor Blando. O sea, sí la conozco. Pero es una mujer
¿Puedo decir filoca? ¿Me equivoco? Ideológicamente está cerca de lo que es el pensamiento progresista. Sí, una mujer muy vinculada a las causas de los derechos humanos, fue abogada de la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Cristina Kirchner y llegó en su gobierno a la Cámara de Casación. Fue abogada en Secretaría de Derechos Humanos en causas de lesa humanidad. Sí, sí, que trabajó muchísimo en derechos humanos, ¿no? sí. Yo recuerdo una entrevista que hice en Canal 3 de Rosario con ella que me dijo hay que mirar con atención, con buena atención, la gestión de Chávez en aquel momento que se iniciaba y que después iba a concluir de la manera que concluyó. ¿Y Barrotaveña, el otro juez? Barrotaveña, bueno, hoy Cristina dijo, no le conozco la cara, tampoco lo veo por primera vez. Barrotaveña intervino en una causa que para el kirchnerismo fue muy importante, que fue la causa por el crimen de Mariano Ferreira. ¿Ustedes se acuerdan de la frase de Cristina? La bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor. Bueno, Diego Barrotaveña fue juez del Tribunal Oral que condenó a José Pedraza y la otra causa muy importante que tuvo Barrotaveña fue el crimen de María Marta García Belsunce. Él antes había sido juez de San Isidro y tuvo ese expediente. Llegó junto con Petrone a la Cámara de Casación durante el gobierno de Macri. Es un juez que está ideológicamente más ligado al radicalismo. Llegó a la Cámara por ese lado y un juez que también tuvo mucha participación en la política judicial de los jueces. Bueno, enseguida quiero saludar a uno de los primeros entrevistados que vamos a tener aquí. Va a estar el ministro de Educación, Nicolás Trota. Atentos por el tema vacunación de maestros, la discusión que hay si la capital vacuna o no vacuna, qué pasa con las burbujas. Vamos a hablar también con Roberto de Bag, que es uno de los especialistas de la Sociedad de Infectología Latinoamericana que más respeto ha tenido. ¿Qué está pasando con el tema del virus? ¿Qué dijo? ¿Sabemos alguna? Ya que Angulo trajo una infidencia. Sí. ¿Tiene alguna infidencia, Alberto? Alguna infidencia, Alberto no lo siguió en vivo, lo fue siguiendo con la televisión de fondo. Hay veces que subía el volumen, hay veces que no, pero hablaron ayer Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ya habían hablado antes. ¿Está bien esa relación? Está bien. Incluso en la asamblea decían, uno de los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández, dicen, es el mejor momento de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. Un Sergio Massa que no sabemos si con esta situación está un poco más incómodo o no, pero decían, el día de la asamblea es el mejor momento de la alianza, quizás porque Alberto Fernández se mostró muy fuerte con respecto a estos temas. Bueno, y hoy Nacho Ortelli iba a traer información exclusiva sobre la bendita comisión que va a invitar a tomar al té a los jueces, porque no sanciona, no remueve. Hay novedades, insisto, que vas a contar, que vamos a saber por primera vez. Sí, hay novedades importantes de la bicameral. Bien, ¿la va a presidir Massa? Ni. No lo ayuda Massa esto, ¿eh? Ni. Que sí, que no, que sí, que no. Ni. Va a tener mucha influencia, pero no va a ser él. Luis Juez es diputado nacional de Córdoba. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Luis? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Qué viste en Cristina Fernández hoy? Muy predecible, todo muy predecible. Entonces, yo creo que Cristina en algún momento le hubiese cerraba los ojos y se veía con barba allá en el 53 como si fuera Fidel Castro diciendo la historia me absolverá. E intentó tener un alegato de esa característica, pero muy predecible, en una causa en la que por eso pataleaba para darle la oralidad que el proceso penal tiene. Pero muy predecible, es una causa que ella lo va a intentar. Yo esta mañana te lo dije por la radio, yo en este tema, la cinta Gonzalito, yo hace años que dije que me parecía que esta causa era una causa innecesaria, impropia, que tenía mucho de revanchismo político, mucha de esa saña que por momentos solía tener Bonadío cuando se enojaba con alguien. No me parecía procesalmente... me parecía que técnicamente me hubiese encantado ser abogado defensor, digo, porque es una causa fácil de defender. No es Otesur, no es los sauces, no es la obra pública, no es la ruta del dinero K. Esta es una causa sencilla, simple. Es más fácil, te dije esta mañana y te lo vuelvo a reiterar, es más fácil absolver por duda que condenar. Porque para condenar van a tener que dar mucha vuelta y la verdad que entiendo que el dólar futuro es como que yo mañana lo denunciara a Alberto Fernández por la sobremisión del año pasado. Son decisiones políticas. Claro. Si esas decisiones terminan o no en el marco de la justicia, es muy complicado, muy difícil. Imagina si en este país tuviéramos que condenar a los ministros de Economía, la Siberia no hubiese quedado chica, ¿no es cierto? Ahora, fíjate, comparto con vos, ¿no? Teniendo claro que tenía razón de fondo, esto que vos estás mencionando, hay cuestiones políticas no judiciables,
teniendo razón que había cuestiones de forma, de cómo se estaba realizando por Zoom una audiencia, que atropella la idea de la presencia de la inmediación penal. No obstante esto, bueno, es la vicepresidenta de la Nación que todos conocemos, levantó el dedo, escrachó jueces, denostó magistrados, hizo un juicio sumarísimo de distintas cuestiones. Yo noté un acto de soberbia política, a pesar de tener razón y poder haberlo evitado, no pudo con la soberbia. No, bueno, pero ella es una Cristina en estado puro. Era un momento para mostrar humildad, para decirle, ¿por qué me enojo con ustedes? ¿Saben por qué me enojo? Porque ustedes saben, tienen 20 y pico de años en la justicia, 30 y pico de años, saben que esta causa está armada, saben que no tendría que estar sentada acá, saben la vergüenza que esto significa para mí, para mis hijos y para los que me votan y para los que me quieren, e inclusive el regocijo para los que me odian. Era un momento sublime para ser humilde. Porque sinceramente la van a absolver. Tengo la impresión, tengo la íntima convicción, no es fácil condenarla en esta causa. Entonces era un momento para construir humildad, era un momento para... Yo lo hubiese sido, si hubiese dicho su abogado, hubiese dicho, Cristina, ahorra, está para las que vienen, porque las que vienen son más complicadas. Este es un momento para mostrarte ante la sociedad de otra manera, no altanera, no prepotente, no agresiva, no violenta, no arrogante. Ese tema de terminar ella no hace legato, el imputado no hace legato. El alegato no hace el abogado defensor. Lo que pasa es que Cristina, que se vende como una exitosa abogada, yo no recuerdo la historia, y debe tener unos cuantos años más que yo, no más que eso, no fue una gran abogada, no la he visto nunca, no tengo registro de amigos, tengo amigos míos. De hecho, que Zanini era compañero mío de la facultad y era el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. No tengo referencia que ella ha sido una buena abogada en juicios orales y públicos. De hecho, que confunde su rol. Ella estaba sentada como imputada, no como abogada de nadie. Entonces, ella pensó que el alegato lo tenía que hacer ella. Y en definitiva, lo de ella era la última palabra. Es la palabra del imputado que puede decir, antes de que la Cámara entre a falla, todo lo que se le ocurra, porque en definitiva, como no puede caer en contra de sí mismo, se puede decir lo que se le ocurra. Pero creo que se equivocó, sinceramente creo que fue una Cristina auténtica, soberbia, petulante, agresiva, innecesariamente agresiva, cuando en definitiva creo que las causas que se le vienen no van a ser en este escenario. La prueba es muy compleja. Sí, Nacho. Sí, juez, ¿cómo le va? Ahora, ¿no asume, digamos, como parte, digamos, de la oposición que muchas de estas causas en las que evidentemente son difíciles de condenar para la justicia a Cristina Kirchner surgieron desde un sector de la oposición? ¿Qué autocrítica en todo caso tiene que hacer los opositores que presentaban denuncias o revoleaban denuncias en campaña electoral y que ahora obviamente contra la realidad se esconden y no hablan? Mirá, Nacho, yo me voy a hacer cargo de mi propia conducta, de la inconducta de otros que asumen sus responsabilidades. Yo, cada vez que he ido a la justicia, y lo fui hace 15 días atrás por el tema de las vacunas en mi provincia, y hoy nos contesta la justicia que hay 66.000 nombres, que lo cual se le hace difícil, siempre he ido a poner la cara, he puesto mi patrimonio, mi prestigio, poco, mucho, el que tengo, el que acumulé después de 30 y pico de años de abogado penalista, y siempre dije... Y siempre que yo entendía que tenía que ir a la justicia porque el hecho de corrupción me sublevaba. Y en igual manera, en esta causa, desde los inicios dije que me parecía una torpeza absoluta, me parecía escupir para el techo, me parecía que no había que regodearse con una causa que necesariamente va a terminar en una situación muy cómoda para el imputado. Cristina tiene 70 millones de flancos débiles, este no es, para mí, procesalmente me puedo equivocar, pero creo que este no es casualmente la causa que más le debería preocupar, por eso creo que hubo una terrible sobreactuación. Yo me hago cargo de mi conducta en esta causa, en ese canal donde estamos hace 3 años atrás, entrevistado por el mismísimo Luis Novarecio, le dije que me parecía que la causa de Dólar Futuro era una imbecilidad absoluta, que no había prueba para llegar. De igual manera le dije yo me preocuparía por Julio Sauce, por la ruta del dinero acá, que eran causas complicadas. Sí, Martín. ¿Qué tal, juez? Buenas noches. Entonces, siguiendo su línea, ¿no? Si la oposición llevó una denuncia que no tenía sentido ni sustento, si la justicia avanzó en una causa sin sentido y sin sustento, en este caso, ¿usted avala la teoría del Lawfare que plantea Cristina? No, es más, lo he dicho también, y perdónenme la autorreferencia, lo he dicho con mucha claridad. Yo creo que el error nuestro fue haberle permitido a la justicia que nos pagara con estupideces.
que en vez de ir al hueso y en vez de profundizar investigaciones serias y concentrarse en investigación de hechos de corrupción serios, de las pruebas tan contundentes, la justicia durante 4 años nos pagaba con prisiones preventivas absurdas que le dilataban el proceso penal o con procesamientos como este, que en definitiva no traían ninguna claridad y que sabíamos o que pretendemos o probablemente podemos deducir cuál va a ser el futuro. Yo creo que tiene que ver con el ABC de la justicia que tenemos en este país, ¿no? Una justicia absolutamente genuflexa con el que está en el poder. Esta es la misma justicia que fue menemista, que fue doaldista, que fue de Néstor, que fue marxista y que hoy intenta quedar bien con el poder. Entonces no hay que decirle en esta causa, yo soy lo que creo que a la justicia hay que pedirle que se aboque a las causas importantes, a las causas que claramente tienen connotaciones económicas y altísimo nivel de corrupción. Es una causa que creo que podrá haber sido en algún momento por el regodeo de algún opositor, no era mi caso, porque la verdad he sufrido acusaciones absurdas y me tenía que defender por acusaciones absurdas. Lo que pasa es que, Luis, me parece que... Perdón. No, pero digo, por favor, lo que me parece es que Cristina nos tiende una trampa estratégicamente brillante desde el punto de vista político. Porque diciendo esto que vos estás diciendo, que en buena parte comparto, diciendo que ha habido una actitud soberbia, nos coloca en el lugar de la defensa de la corporación judicial que hay que modificar, que hay que transparentar y demás. Entonces, si vos lo ponés en estos términos maniqueo, estás conmigo, crees en el cambio, estás criticándome, estás a favor de los jueces penales, creo que consigue el éxito que ella busca, que es la división a la hora de no discutir el fondo de la cuestión. Pero inmediatamente yo te voy a contestar mirándote a los ojos, Cristina, pero vos no sos la persona indicada para tener una justicia objetiva, independiente, transparente. Vos no estás buscando eso, Cristina. Vos no estás buscando la justicia que busca Novarecio desde que recibió de abogado Luis Juez desde hace 34 años. Una justicia imparcial, alejada de la decisión de los poderes políticos. Vos estás buscando una justicia que te absuelva, que te dé vuelta la prueba. Y yo la miraría a los ojos y le diría, Cristina, no me use. Yo hace 30 y pico de años que vengo batallando con esta justicia porque litigo en esta justicia. Pero no, para eso le diría, necesitamos un estado de ánimo totalmente distinto. Y una reforma, le diría al presidente Fernández, usted, presidente Fernández, que se llena la boca hablando que es profesor de la UBA, usted sabe que una reforma judicial debería ser por los próximos 30 años, no por los próximos 30 meses, para los cuales necesitamos un estado de ánimo y de acuerdos políticos que usted no está en condiciones de construir. Porque desde el momento que el 1 de marzo se puso los guantes y nos invitó a la unidad, un tipo que se calza los guantes y se sube al ring, ¿a qué unidad te está invitando? O sea, que necesitamos una reforma judicial en la República Argentina, ni lo dudes. Que este es el gobierno menos indicado para llevarla adelante, tampoco lo dudes. Rosario. Pues me quedo con alguna frase suya y le pregunto, dijo que cuando era en gobierno la justicia le pagaba con estas causas. ¿Usted está reconociendo y reconoce la mesa judicial durante el gobierno de Cambiemos? No, estoy diciendo una mecánica propia de la justicia. La justicia no se compromete. La justicia muchas veces, hablo genéricamente, por supuesto, hay magistrados maravillosos, honorables y decentes que hacen honor al cargo y al nombramiento que tienen y al sueldo descomunal que cobran. Pero otros, aquellos que se vinculan con el poder, actúan de esta manera. Te pagan con prisiones preventivas, con investigaciones, con procesamientos que saben que a la larga terminan en resoluciones que terminan beneficiando al reo. En este caso, perjudica a la República, porque un resultado favorable lo va a usar Cristina. Acordate lo que te digo. Lo va a usar Cristina. ¿En este caso era Bonadío? Sí, ¿por qué no se puede hablar porque esté muerto? Sí, claro que sí. Bonadío es un tipo visceral. Te amaba. Yo me acuerdo que a mí cuando me denunciaron que tenía $5,5 millones en la Gran Caimán, lo fui a ver Bonadío antes de pasar por varios juzgados hasta que me dijeron, la tiene Bonadío. Y le dije, doctor, usted me tiene que imputar, me quiero defender porque yo lo único que tengo, mi único patrimonio es mi honor. Y miró y me dijo, no, pleno gobierno del kirchnerismo. Me dijo, no, usted es senador, ¿quiénes fueron? No, los fueron, no. Tuve que yo procurar mi propia prueba. Yo procurarme mi propia prueba, llevársela al juzgado, que la estudiara y que le incorporara el expediente para ordenar el archivo de esa causa, que había sido un invento de la CIDE. O sea que Bonadío le haya pegado en algunas causas y en alguna otra cuestión no le quita al tipo que era un tipo jodido, que así como se envalentonaba con algunas cuestiones, también tenía algunos niveles de rencor. Yo siempre dije que esta causa que Bonadío había dictado y el procesamiento me parecía realmente que a la larga iba a terminar beneficiando a Cristina, no perjudicándola. Y creo que vamos camino a eso. Y Cristina lo sabe.
Por eso instó de todas maneras hoy tener el mayor nivel de exposición que puede tener un imputado en una causa. Ahora digo, hablemos un poco del clima de época que se vive, ¿no? El presidente enojado contra los jueces, la ministra de Justicia también diciendo están desacreditados, el ministro de Interior diciendo se transforman o se van, la comisión, que enseguida Nacho va a explicar qué puede llegar a pasar la comisión esta para investigar a los jueces en la Cámara que vos integrás, y hoy Cristina. ¿Hay un clima de época? ¿Vos dirías que esto es algo más que calentura de Cristina, soberbia de Cristina? Y sí, Luis, lo hemos hablado también. Alberto le prometió a Cristina que le iba a dar tranquilidad procesal. La pandemia, los quilombos, la economía y todos los problemas que hemos vivido los argentinos no le dieron... Por eso la cara de Cristina, por eso el fastidio y el enojo. Alberto le prometió el acuerdo que entre Cristina y Alberto. Cristina, yo te hago presidente y vos me resolvés los problemas judiciales. Es todo lo que le interesa a Cristina. Toda la agenda de Cristina pasa por sus causas judiciales. No es el problema del COVID, no son los muertos, no es la situación económica, no es la tragedia que vive este país, no es la inseguridad, es sus causas judiciales. Pasó 1 año y pico, pasaron 14 meses y su situación procesal, lejos de estar resuelta, cada vez está más complicada. Entonces, por eso hay una sobreactuación de Alberto, del entorno, por eso pareciera que se quieren comer los chicos crudos, por eso quieren ganar el tiempo que perdieron el año pasado, por eso la fantochada de la comisión esta bicameral. Es cierto, como dijiste vos, va a ser para invitarlo a tomar el té y seguramente los diputados pondremos los escones y los senadores llevarán el té negro, ¿no? Son imbecilidades que se les ocurre a estos muchachos para mostrarle tranquilidad a Cristina. Estamos laburando por el tema, Cristina. Pero la verdad, si la quieren ayudar, la tienen que ayudar con el expediente, con la prueba. La prueba es jodida. Todo lo demás es chamullo berreta, le decimos los cordobeses. Con eso no van a llegar a ningún lado. Por supuesto, capaz que la tranquilicen a Cristina, y por eso coincido con Luisito, están viviendo el mejor momento, porque cuando vos le hablás, Cristina, de los jueces, del mamarracho judicial, de toda esta cuestión, es música para su oído. Por eso no tengo duda que Massa y Alberto están viviendo el mejor momento de empatía con Cristina. Es un momento, cuando vos hablas de estas cosas, Cristina se sonríe y automáticamente le dan ganas de abrazarte. Cuando a vos se te ocurre hablar de la inseguridad, de los muertos, de la pandemia, de los delincuentes que se pusieron adelante en la línea para vacunarse, los vacunados bien, Cristina, creo que es un problema de los ciudadanos comunes, de tipos que caminan en la calle. A propósito de la comisión de los escones, los diputados y el té negro de los senadores, ¿qué pasa con esa comisión, Nacho? Bueno, Luis, te diría que esto va a muy fuego lento y hoy trascendió un hecho, en realidad es información exclusiva de este programa, que se postergan definiciones. ¿Por qué digo que se postergan definiciones? ¿Te acordás que decíamos Alberto Fernández quiere hablar primero con Sergio Massa antes de avanzar con la bicameral? Bueno, Alberto Fernández y Sergio Massa no se van a juntar el fin de semana, Luis. Tenían previsto hacerlo, tenían previsto juntarse en Olivos. Bueno, finalmente Alberto Fernández va a viajar a la fiesta de la Vendimia en Mendoza y Sergio Massa, que es un habitué de la fiesta de la Vendimia, decidió no ir. Tiene cosas que hacer aquí en Buenos Aires, se va a quedar junto a su esposa Malena Galmarini. Habían sido invitados los dos por Fernández para acompañarlos en la comitiva. Bueno, finalmente no van a ir juntos a Mendoza. Acordaron almorzar el lunes. Todo esto en medio de las marchas y contramarchas de dirigentes kirchneristas que dicen una cosa respecto a la comisión bicameral. Por ejemplo, Lozardo dijo que no van a poder sancionar ni condenar jueces, ni remover jueces. Y por otro lado, por ejemplo, apareció Leopoldo Moró, un dirigente importantísimo en el oficialismo del Frente de Todos, y dijo, hasta ahora nadie ha promovido una bicameral. Dijo que había una mala interpretación. Pará, no, ahora nos van a echar la culpa. Otra vez lo sacamos de contexto. Yo estoy loco, se habló de una comisión que el propio presidente apoyó y todo. Y la propia Marcela Lozardo habló de una bicameral, claro, que dijo justamente que iba a proponer iniciativas, a convocar gente a audiencias públicas, pero que no podía controlar ni remover jueces. Bueno, ¿cómo está la situación en el Congreso? Te diría que los que le juntan el número, los porotos, como bien se dice en la Cámara de Diputados a Sergio Massa,
advierten de que una iniciativa de este estilo no pasaría el filtro de los eventuales aliados del oficialismo. No, por ejemplo, Graciela Camaño, una dirigente cercana también a Sergio Massa, pero que hoy está en la oposición, planteó diferencias y dijo que era inconstitucional, que no pasaba el filtro de constitucionalidad, y así hay muchas voces, Luis, con lo cual, al momento de cerrar el paquete entre Sergio Massa y Alberto Fernández para ver cómo avanza el oficialismo, van a tener que tener en cuenta estos puntos. Por eso al oficialismo le queda bien estirar la definición, Luis. ¿Por qué? Porque mientras tanto seguimos hablando de este tema y corremos de escena el tema del vacunatorio. Claro, digamos, es hacer humo, como vos habías planteado, ni bien empezamos este programa. A mí parece que no alcanza con que el presidente de la Cámara de Diputados digo, no la presido, no. O sea, esta cosa medio intermedia. No sé qué opinás, Luis, respecto de o sí o no. Mientras ya lo ves sentado detrás mío a Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación. Pero digo, gracias, Nicolás, por haber venido. Enseguida estamos charlando con él. Digo, no alcanza con una actitud más o menito. O sí o no a la comisión. No sé qué pensás, Luis. A mí el hecho que no vayan a la fiesta de la vendimia me quita argumentos, ¿no? Que la verdad tenía preparado el discurso para decir solamente en pedo se puede avanzar con esta comisión bicameral, pero ahora que no van, me quitaron parte del chamullo. No existe eso, Luis, vos sos un hombre de derecho. No, la verdad, yo lo lamento. Me parece muy complicado. La verdad me parece muy complicado que los muchachos insistan con cosas que saben que no va a funcionar. Y la verdad creo que eso, o sea, no podés tener posturas intermedias en un tema tan delicado como este. O estás y decís, claro, y me comprometo, o claramente salí a decir esto es inconstitucional, no cuenten conmigo, yo no voy a hacer nada que lastime la República. ¿Qué sentís del clima de la Cámara de Diputados con este tema? ¿Qué percibís? Es muy difícil, este es un año electoral, Luis, es un año electoral. Por eso el kirchnerismo va a apuntar claramente a tener los diputados. Esto de tratar de juntar 14, 16 diputados para tener el quórum le está saliendo muy caro. Por eso el tema de las PASO, por eso toda esa cuestión. Es un año electoral y en todos los años electorales los quórums son muy complicados juntarlo, y más cuando lo querés juntar con berretadas como esta. Eso no. Es muy difícil, hay mucha especulación. Esos 14, 15 diputados que van y vienen y que dan quórum o no, también muchos de ellos tienen que pasar por sus provincias. Así que el clima va a ser extremadamente complejo y me imagino que los que tienen que construir esos consensos no les va a resultar para nada fácil, ¿no? Me extiendo un poco más, no solo la mirada judicial de estas últimas horas. Pasaron 14, 15 meses del gobierno de Alberto Fernández. Es cierto que está siempre el cristal de la pandemia en el medio, ¿no? Pero definí, ¿qué has visto? El presidente dijo, quiero ser recordado como el presidente de la unidad, si la memoria no me falla, en su discurso. ¿Qué crees que hoy aparece como marca de lo que puede ser un eventual recuerdo de Alberto Fernández? Y la verdad, te lo digo con todo respeto, yo no quiero perder el respeto institucional que me merece, aunque no lo he votado, es mi presidente también. Pero Fernández va a ser recordado por el tipo, tiene más cintura que Orteguita ahí cuando arrancó en River, ¿viste? Un tipo que va para un lado, va para el otro, te pone el guiño a la izquierda, dobla a la derecha, te clava los frenos. Es complicado, muy difícil. ¿Alguien va a ser sí. Perdón, por sus contradicciones, por sus amagues, por sus zigzagueos, pero por sus permanentes contradicciones, creo que así va a pasar a la historia, lamentablemente. Un tipo que es lúcido, porque la verdad lo conocí muy lúcido. Te me torciste, de golpe apareció la imagen, ¿diste vuelta a la cámara o algo pasó? Quedaste pata para arriba, quiero decir, Luis. No. Ahí va. ¿Sí? No. Ahí está. Sí, Nacho. Sí. El jueves reapareció Randazzo y propuso un camino intermedio entre el oficialismo y el macrismo. ¿Usted está en esa senda también? No. Yo creo que hay que intentar en algún momento. Yo pensé que era el 1 de marzo, ahora el presidente iba a intentar reconciliar. Lo vi que agarró el pico y la pala, dije, ¿se va a poner a laburar? No, profundizó la trinchera. Yo creo que en algún momento tenemos que dejarnos de joder en serio y empezar a pensar en los problemas que tiene hoy la Argentina, que son terribles. Pero bueno, claramente las situaciones son complejas y delicadas, no ayuda a quien tiene que tomar las decisiones, nos pone en un lugar incómodo y desde esa incomodidad algunos construyen y le ha ido muy bien. Yo siempre dije, o sea, en esto hay que reconocerle al peronismo una capacidad monstruosa para trabajar con su padrón electoral. Siempre que trabaja para su padrón electoral y consolida su padrón electoral, lo que le falta es muy poquito para ganar una elección siempre. Con lo cual, pero nunca pierde de vista su padrón electoral.
Y así nos alcanza, ¿viste? Porque ese no alcanza a ser ni la mitad de los argentinos. Así que yo creo que en algún momento va a haber que trabajar en serio. Pero hoy yo no lo veo a quienes toman decisiones pensando en el conjunto. Cada uno mira para el lado que le conviene. Bien, cierro para despedirte. ¿Cómo está la situación de la vacunación en Córdoba? ¿Cómo se está cumpliendo esto que bueno, pone tanta ansiedad en todos, Luis? Eso es un espanto, Luis. Un espanto. Te escuché a vos y quiero suscribir. Y lo escuché y ahí tenés a uno de los que llevó adelante la investigación. Un espanto. Ha sido el hecho de inmoralidad más grande de la historia de la vuelta a la democracia. Dibújenlo como quiera, disfrácenlo como quiera, hablen de lo que quieran, pero eso ha sido la inmoralidad más grande que nos trajo la democracia del 83 a la fecha. Yo lo vivo con espanto. Acá se han vacunado intendentes, jefes comunales, amigos, primas, novias, perros, gatos. Se olvidaron de los médicos, se olvidaron de los jubilados. La verdad, un espanto. Creo que es el tema. Voy a seguir insistiendo. Ayer presenté un escrito ante el fiscal federal. Voy a seguir insistiendo porque por lo menos deberíamos saber los argentinos quiénes son los que utilizaron un privilegio que creen que se los regaló el creador. Pueden haber intentado preservar su especie en detrimento del resto. Se siguen muriendo los médicos. Todavía no han terminado con el equipo de salud y acá hay un montón de pibes de 20 y pico, 30, intendentes de 35 años vacunados. Vuelvo a insistir con este tema. Yo tengo 57 años, Luis. Somos de la misma generación. No, sos mayor, vos sos mayor que yo, digamos todo. Un poquito más viejo. No me asusta nada, pero nunca pensé que con la vida y la muerte también se podía hacer política. Así que supongo yo que ese es un tema que hay que... Yo sé que le da vergüenza no solamente al gobierno nacional, porque la inmoralidad se ha extendido, pero holgadamente pasando la General Paz. Te lo puedo hablar de Córdoba, mi provincia. Y es un tema que la dirigencia política de muchos colores mira para el techo e intenta no hablar porque no tienen ninguna respuesta. Es un acto de una inmoralidad manifiesta. Bueno, te agradezco mucho, como siempre. Me complica, terminó la nota, aflojemos un poquito. ¿Qué remera tenés? ¿Qué dice tu remera? Le puedo pedir al grafista si puede sacar el graf, esa remera joven que tenés, que dice... ¿Qué dice? No sé nada de inglés, me regaló mi hijo una remera de... Lo que pasa es que vengo de trotar, no tengo tiempo para nada. Pero se me trota, yo... ¿Burdes? ¿Qué dice? ¿En burpees es un ejercicio físico? ¿Qué estás haciendo, crossfit o algo de eso? No, pero antes los criollos por lo general salgo a caminar. Está muy bien, sí, que es lo más... Perdón que me dice alguien, me apunta alguien en la... es cuerpo a tierra, te levantás como si fuera... Es casi un entrenamiento militar de estos de CrossFit propiamente dicho. En eso nada vos, ¿no? No, pero mi señora me está haciendo hacer la colimba de vuelta, así que claro, más o menos... Totalmente. Ahí va. Bueno, ¿cómo está Milagros, tu hija? La vacunamos, Luis. La vacunamos la semana pasada. O sea, que después del quilombo que se armó, me dijeron, dije, no, a mí notifíquenme, nosotros nos anotamos hace 4 meses y nos largamos a llorar como el día que nació. Fue maravilloso porque junto con ella habían vacunado a varios chicos con parálisis cerebral, así que le pusimos la primera dosis y ahora el 22 tiene para la segunda dosis. La verdad que cuando se hacen las cosas bien, hay que decir, se hace bien y hay que felicitar. Cuando las cosas se hacen subrepticiamente y usando privilegios, también hay que denunciarlo. Nosotros estábamos enormemente enloquecidos de alegría en esta casa la semana pasada, el jueves, la semana pasada a las 1:30 de la tarde, cuando venimos de vacunarla. Milagros tiene hoy, ¿qué edad, Luis? Va a cumplir 20 la semana que viene, no la otra. Está muy bien. Gracias por habernos atendido como siempre. Un beso grande, suerte. Hasta luego, Luis Juez. Siempre recuerdo a su hija, pues tiene parálisis cerebral y es una de las comorbilidades que están previstas para la vacunación, ¿no es cierto? Así es, uno de los pacientes de riesgos. Bien, me voy a sentar a charlar con el ministro de Educación de la Nación, que es Nicolás Tota. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Recién vos no estás vacunado. No. ¿Te ofrecieron? No. Recién el juez hablaba del tema del vacunatorio VIP. ¿Cómo viviste este hecho? Creo que es un hecho lamentable que nuestro gobierno tomó acciones, el presidente directamente, y a partir de allí el desafío de transparentar todo este proceso de vacunación que se está llevando adelante. Ya se han aplicado más de 1.300.000 vacunas en Argentina. Hoy, el día de ayer en realidad empezamos a vacunar a maestros. Proyectamos que hay 450.000 dosis para poder empezar a vacunar a los maestros. Para nosotros es muy importante porque fortalece la presencialidad. Hoy estuve en una videoconferencia con el gobernador de Santa Fe, ¿no? Pues se van a vacunar más de 35.000 docentes de la provincia y eso refuerza la presencialidad.
Y por supuesto para nosotros es un gran desafío que tenemos que transitar en el verano, en el otoño, para llegar de las mejores condiciones al invierno, ¿no? Porque esto no ha pasado. Hoy leí, corregime, que había un reclamo tuyo hacia la capital que no está privilegiando, no está priorizando, esta es la palabra, priorizando a los docentes. Sí, las 23 jurisdicciones, yo he hablado con todos los gobernadores y gobernadoras, ¿no? Y todos han priorizado esta vacuna, que no se puede aplicar a los mayores de 59 años, utilizarlas para vacunar a los maestros y maestras, ¿no? Nosotros, de manera unánime, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en el Consejo Federal de Educación, establecimos qué orden para vacunar a los docentes, que son 1.450.000 personas en la Argentina, entre docentes, auxiliares, docentes universitarios y no docentes. Y comenzamos por los docentes de la educación inicial, de la educación especial, del primer ciclo de la escuela primaria y los directivos de la escuela. Eso nos da más o menos 450.000 en todo el país. 23 provincias, y hablé entre el martes y el miércoles con Gerardo Morales, con Gustavo Valdés, con Rodolfo Suárez, que son de Cambiemos, pero con Omar Perotti, con el gobernador Zamora de Santiago, con la gobernadora Kirchner, y todos tomaron la decisión de priorizar la vacunación porque tenemos que sostener la presencialidad, ¿no? ¿Y qué pasa en la capital? Lo que plantea la capital es que todavía tiene que vacunar, que pasa también en otras jurisdicciones, a los trabajadores de la salud, ¿no? Entonces han tomado la decisión de no vacunar en esta instancia. Yo conversé ayer con el ministro Quirós y con la ministra Acuña. El día martes lo llamé también al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y le planteé que hagamos el esfuerzo, que hay otras vacunas también que están llegando, que han llegado en estos días, que van a poder ir a los trabajadores de la sanidad, pero que iniciemos un proceso que no vamos a terminar porque nos va a llevar varios meses. Son 6 grupos priorizados, por supuesto siempre al frente están los trabajadores de la salud, y me decía el gobernador Perotti que en Santa Fe ya han vacunado el 90% de los trabajadores de la salud, porque también hay muchos que están llegando a inscribirse más tarde, por decisión propia, porque la vacunación nunca es obligatoria, ¿no? Entonces están apareciendo nuevos trabajadores de la salud que antes no estaban. Entonces, pero sí avanzar con los docentes, que le va a dar mucha tranquilidad, no solo a los papás, a las mamás que mandan a los chicos a la escuela, a los estudiantes, sino también a la familia, a los maestros. Pensemos en retrospectiva. Yo sé que con el diario del lunes somos todos vivos, ¿no? Pero digo, haber cerrado la presencialidad en marzo del año pasado, el 2020 sin presencialidad, ¿no fue un error? No, primero, claramente, hoy no actuamos como actuamos el año pasado, pues sabemos mucho más. Obvio. ¿No? Entonces, me encantaría poder decirte en marzo del año pasado, frente a la incertidumbre absoluta, que más del 90% de los países suspendieron la presencialidad, que hoy tendríamos otros elementos. Claramente, el mundo hubiese actuado distinto con toda esta experiencia acumulada pero que no tenemos. Hubo países en el mundo que cerraran totalmente todo el año como la Argentina. Pero Argentina no cerró todo el año, ¿eh? Nosotros aprobamos los protocolos para el regreso seguro a la presencialidad el 2 de julio. Y el 10 de agosto, San Juan fue la primera provincia que regresó con la presencialidad. Solo San Juan, un par de provincias. No, te digo todas, si querés. Provincia de Buenos Aires y capital no tuvo. Sí, tuvieron las provincias de Buenos Aires desde octubre, que tuvo presencialidad, más Marzo, de 30. Abril, mayo, no, junio, bueno, julio, si querés te digo por qué. Octubre. Si querés ver, hay países del hemisferio sur que no tuvieron presencialidad en todo el año, a diferencia nuestra. Paraguay, Bolivia, Perú, países del hemisferio norte de América Latina, México. No tenía clases desde el 13 de marzo y no tuvo clase en todo el 2020. Un país del hemisferio norte cuyo ciclo lectivo empieza en septiembre. Ahora, cuando nosotros queremos comparar, más allá me gustaría ver más el futuro, pero cuando queremos comparar realidades distintas, nos estamos equivocando. Porque algunos dicen, Europa volvió a las clases en agosto y septiembre. Y claramente, el agosto-septiembre de Europa es nuestro marzo. Ellos estaban terminando el ciclo. No, estaban terminando el verano, estaban empezando las clases, no estamos en pleno invierno. La realidad es que nosotros generamos todas las condiciones para el regreso a la presencialidad. Ahora, provincias como Córdoba no tuvieron presencialidad en el 2020. ¿Por qué? Porque la realidad epidemiológica evaluada por el gobernador Schiaretti implicaba que no podían volver. Ahora La Pampa volvieron más de 22.000 chicos el 1 de septiembre y lo sostuvieron todo el año, ¿no? Ahora, hay realidades distintas. Santa Fe, tu provincia, volvió creo que al principio fueron 53 escuelas rurales del norte en septiembre y fue muy tenso ese regreso. No fue unanimidad, después se empezó a avanzar en cada lugar. Y yo te puedo decir que hablé con todos los gobernadores. Uñac fue el primero que pudo dar el paso. Y tuvo que volver atrás después. 3 semanas después, pero incentivado por nosotros también. Digo, yo he tenido discusiones con alguna jurisdicción, por ejemplo con la Ciudad de Buenos Aires. También la tuve en su momento con el gobernador Morales cuando quería regresar en el mes de junio y 2 días después tuvo que volver hacia atrás porque se complejizó la situación. Ahora,
La realidad es que estábamos en el invierno, preparamos todas las condiciones y todos los pasos que dimos el año pasado nos permitieron este regreso. ¿Por qué? Porque derrumbamos también ciertos temores sociales que son lógicos que tengamos en el marco de una pandemia y confirmamos que lo que nos permite el regreso seguro son los protocolos, que es lo que estamos aplicando hoy en todas las escuelas argentinas. Hablemos para adelante, como vos decías. ¿Cuál es el punto de corte en donde decís hay que volver a quitar la presencialidad de manera masiva como se hizo? ¿Qué situación epidemiológica les informa Salud? Porque no depende de ustedes. Sí, primero que es una decisión de cada provincia, que siempre lo fue. Nunca el Estado Nacional decía sí o no a las provincias. Lo que sí nosotros habíamos aprobado, con el apoyo de todas las jurisdicciones, era una norma nacional, federal, porque era en conjunto. ¿Qué establecimos también a partir de esa experiencia? Que la intensidad de la presencialidad hay que administrarla en la mínima unidad geográfica posible. No es lo mismo la Argentina en su totalidad que en sus distintas jurisdicciones. Y si uno va a una provincia como Córdoba, no es lo mismo la ciudad de Córdoba que Río Cuarto, que San Francisco, o todas esas comunidades mucho más pequeñas. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que priorizar la presencialidad cuidada. Es lo que nosotros le presentamos a los gobernadores y al jefe de gobierno en el mes de noviembre. Un plan que se llamaba Las Aulas, que tenía estos ejes. Y una decisión también muy importante que tomó nuestro gobierno en noviembre es lo que estamos aplicando ahora, que es la prioridad en la vacunación de los docentes. La mitad de los países ha priorizado a los docentes, no todos los países. Grosso modo, ¿cuántos maestros hay a nivel nacional? En todo el país, quiero decir. 1.450.000 maestros y auxiliares y no docentes de todo el sistema educativo. Docente. 1,5 millones, más o menos. 1,5 millones. ¿Cuándo crees que va a poder estar de acuerdo si cumplen los laboratorios, todos estos imponderables? Ayer tuve una reunión con la ministra Bisotti y me dice, no podemos hablar de fechas porque algo que está pasando en el mundo que es muy complejo es la llegada de las dosis. ¿Qué nos gustaría a nosotros en los próximos 3/4 meses poder tener vacunado a todos los docentes? Ahora, se vincula al cumplimiento de la llegada de las dosis. ¿Qué estamos viendo que está funcionando bien en Argentina? Con compromiso de las jurisdicciones, es el despliegue rápido para la vacunación. Hoy yo lo vi en la provincia de Santa Fe. Se está desplegando y el fin de semana se va a seguir avanzando en la vacunación de nuestros docentes. Pero nuestra expectativa es esa, poder decir, bueno, con las vacunas que van llegando, ir vacunando a todos los grupos prioritarios, ¿no? Mayores de 75, mayores de 60, fuerzas de seguridad y personal docente, que son los 6 grupos priorizados. Sí, Nacho. Sí, ministro, el presidente cuando decidió que Ginés González García dejara su cargo, planteó que le había generado dolor. Ahora, por estas horas, está la versión de que podría ser o podría tener destino con la Embajada de Colombia, Ginés González García. ¿Que le parecería una buena medida por parte del presidente? Dado ¿A Ginés lo mandarían a Colombia como embajador? Esa es la versión, sí, hay en algunos portales ya lo publican, que habría dado el ok el presidente, de alguna manera para enaltecer la figura de una persona que hizo mucho en materia sanitaria. No tengo la información eso, no he conversado con el presidente sobre esto, sobre esta posible designación y no tenía la información. Me entero por usted la posibilidad que el exministro Ginés González García puede ser embajador en Colombia. ¿Pero le parecería bien que se le diera...? Será una decisión en primera instancia de proponerlo por parte del gobierno y luego tiene que pasar, como la designación de todos los embajadores, por el Senado de la Nación. Claro. Sí, Rosario. ¿Se están detectando mayores contagios en menores por el regreso a clases? No hasta el momento. Nosotros mañana tenemos una reunión con el Consejo Federal de Educación para evaluar cada uno de estos pasos. La realidad es que para nosotros el regreso seguro lo dan los protocolos, pero la escuela también tenemos que dejar un punto bien marcado. La escuela nos va a servir inclusive para detectar casos positivos que no necesariamente se producen en la escuela. ¿No? El testeo que se están llevando adelante en muchas jurisdicciones, como el control epidemiológico de la temperatura, empieza a vislumbrar ciertos casos sospechosos que se pueden transformar en casos positivos. Entonces, para ahí nosotros es muy importante desplegar no solo la dimensión preventiva del protocolo, distanciamiento, tapaboca, lo que convive con nuestras vidas de hace casi un año, y también todo lo que es el accionar rápido frente a un caso sospechoso, que sí se han dado. Hay muchas burbujas, para decirlo de una manera, que han sido aisladas en distintas escuelas en todo el país. Sí, hoy lo conversamos en la radio los otros días y hoy lo veo en la tapa de alguno de los periódicos, no me acuerdo, creo que es Clarín. Esta historia de la lógica familiar que queda desarmada porque usted 3 hijos. Va 3 horas, uno a la mañana, el otro al mediodía, y después los chicos están todos juntos en la plaza. Lo digo torpemente, no estoy proponiendo que vayan todos juntos.
¿Cómo evalúan esto? Bueno, dos cuestiones que vos planteás que son importantes. Primero, le hemos pedido a cada jurisdicción, están en los protocolos, después hay que llevarlo a la práctica, que las escuelas prioricen el grupo familiar. Una misma escuela o varias escuelas. ¿Para qué? Porque la escuela también ayuda a organizar a la familia. Sí, ¿no? claro. Cuando es posible que los chicos vayan en la misma hora, por más que sean escuelas distintas, le hemos pedido a las familias que soliciten esos a la escuela. Porque cuando los chicos están en casa, en este esquema dual de presencialidad y no presencialidad por el distanciamiento físico dentro del aula, un adulto se tiene que quedar en el hogar. Sí, claro. Y eso complejiza la vida cotidiana. Entonces eso es un paso importante, como en el ingreso a la escuela, lo que establecen los protocolos. Tiene que haber un ingreso escalonado. Ahora, una familia no puede ir 3 veces si tiene 3 hijos a llevar a los chicos a O la sea que esto escuela. está bueno decirle a los papás, traten de pedir a las 2 escuelas o a la misma escuela que les unifiquen Que los por unifique grupo cuando familiar. es posible. Puede ser que no sea Sí. posible porque uno va al secundario y secundario es a la tarde, pero que todos hagamos un esfuerzo en esta escuela que no es la que queremos, es la que nos impone la pandemia y que también tenemos que ir mejorando todos esos aspectos. Hay un aprendizaje institucional y familiar. Y luego, la responsabilidad que tenemos los adultos, por más que a veces es muy difícil, de cumplir todo lo posible los protocolos fuera de la escuela. Digo, si nosotros hacemos este esfuerzo tan grande, ¿qué hacen nuestros chicos? ¿No? La cola para entrar, el distanciamiento, usar el tapaboca, estos recreos que no son espacio de encuentro de toda la escuela. Cuando salimos de la escuela, tenemos que tratar de cumplirlo. Sí, tratar claro. de evitar reuniones innecesarias, digo, que tengamos el mayor distanciamiento, si hacemos encuentros que sean al aire libre. Bueno, esas cosas que sabemos que tienen que cumplir, porque ahí no solo estamos cuidando a los chicos, estamos cuidando a la sociedad en su conjunto. Total. Y estamos cuidando a los abuelos, a la familia, a los mayores de 60 años, que son los que más tenemos que cuidar con esta enfermedad. Martín. Ministro, hoy la escuela presencial tiene una determinada cantidad de horas limitadas. Si se sigue en esta senda de pocos contagios o casi nulos en el ámbito educativo, ¿cuándo cree que se puede dar la próxima etapa de que los chicos estén más horas en el colegio? Bueno, la realidad es que nosotros hasta que superemos la pandemia vamos a tener que sostener el distanciamiento, ¿no? Y estamos en el verano, rumbo al otoño y se nos viene el invierno. Entonces, cuando uno analiza lo que ha ocurrido en otros países del mundo, digo, países que tienen una realidad epidemiológica inclusive mejor a la nuestra, en agosto y septiembre, ¿no? Yo siempre doy un mismo ejemplo. Alemania, 83 millones de habitantes, tenía 800 casos por día, ¿eh? Un país que tiene casi el doble de población que la nuestra. Ahora, después tuvieron que tomar decisión de suspender la presencialidad porque en el invierno la situación epidemiológica se complejizó. ¿Qué ventaja tiene el hemisferio sur? Que ellos comenzaron a vacunar ya en el invierno. Nosotros empezamos a vacunar en el verano y tenemos el otoño por delante. Pero tenemos que estar muy atentos porque acá tenemos que lograr conjugar algo que ha planteado nuestro presidente, ¿no? Y lo dijo en el Consejo Federal, lo dijo ante la Asamblea los otros días. Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro. Entonces, este equilibrio que vos planteás con claridad, digo, me parece que es legítimo lo que vos estás diciendo. ¿Podríamos haber tenido mayor presencialidad el año pasado? Bueno, teníamos la dificultad de cómo protegíamos la salud con lo que sabíamos y con la evidencia que teníamos el año pasado, porque en agosto la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía que la escuela todavía era un espacio de alta multiplicación del COVID-19. Y después cambio de opinión. Después cambió de opinión. Claro. ¿No? En septiembre, octubre empezó a cambiar de opinión, ¿no? Entonces todo eso también, las decisiones que tomamos nosotros, la sociedad tiene que tener la certeza que son decisiones informadas, que son decisiones debatidas y además fueron decisiones unánimes. Cada resolución que nosotros aprobamos en el marco del Consejo Federal, por más que después haya debates públicos y peleas en los medios, todas las decisiones fueron por unanimidad. Las 24 jurisdicciones educativas aprobaron de manera unánime cada una de las resoluciones que se vieron reflejadas en este desafío único que ha tenido la Argentina, como lo tiene el mundo, de una escuela en las condiciones de nuestro país. ¿Cómo vivís políticamente cuando se analiza, algunos describen tu no buena relación con Alberto, algunos dicen no van a encontrar fotos de Alberto Fernández en los últimos tiempos junto con Nicolás Trota? No, yo tengo muy buena relación con el presidente, por lo menos la percepción que yo tengo, ¿no? Pero venimos trabajando fuertemente. La verdad que yo estoy muy agradecido con toda la confianza que el presidente deposita en nuestro equipo, ¿no? Y el marco de trabajo. Estuve con el presidente el viernes. El presidente firmamos la paritaria nacional docente, la quinta paritaria que firmamos, cumpliendo un compromiso que asumió el presidente, que asumimos nosotros, que el salario docente le gane a la inflación. El presidente tuvo... No le gana.
Le gana con lo que estamos planteando ahora, 34,55%, con una inflación que se está proyectando 29%. ¿Vos de verdad crees que va a ser? Y si no, vamos a volver a sentarnos a negociar salario. ¿Hoy cuánto es el sueldo básico de paritaria nacional? El salario inicial Sí. para un cargo, 31.000 pesos. 31.000 pesos. ¿Bolsillo? Bolsillo. Que garantice el Estado Nacional con recursos. No voy a ser demagógico, decir se puede vivir con 31.000 pesos porque sería, la verdad que sería una pregunta jodida. Pero digo, no puedo dejar de decirlo, 31.000 pesos. ¿De dónde veníamos a dónde estamos? Sí, no va, pero yo no, tenés razón, pero digo, pero lo sé. Pero digo, ¿vos te pensás que puede haber vocación docente a 31.000? 31.000 pesos dividido 22, no sé cómo hacerlo. Pero digo, 1.000 pesos por día. No, pero Luis, yo creo, y lo hemos conversado varias veces, lo dijo el presidente los otros días, tenemos que priorizar la inversión. Nosotros vamos a discutir este año una nueva ley de financiamiento educativo. Tienen que cambiar los gobiernos y no podemos transitar procesos de desinversión como vivió la Argentina en términos objetivos. La Argentina hizo un esfuerzo año tras año a partir de la ley de financiamiento para llegar al 2015 con una inversión del 6,1% solo en educación. Eso se ve en salarios, se ve en infraestructura, se ve en computadoras en las escuelas. No lo digo yo, lo dice CIPEC, lo dicen las distintas organizaciones. La caída de inversión en los 4 años de Macri implicó una caída de 33% en cabeza del Estado Nacional. Y además le sumamos que las provincias cayeron 16% y gran parte de la inversión está en cabeza de las provincias. Claro. Entonces, eso es una tragedia. Ahora, también hubo una caída muy fuerte, más del 20% de la capacidad de compra del salario. Te quiero decir cómo hemos negociado nosotros salario el año pasado, 4 paritarias. Este año, nosotros el año pasado duplicamos el incentivo docente y este año está creciendo 45%. Solo lo que estamos invirtiendo adicional este año son 11.000 millones de pesos para fortalecer el salario docente. ¿Es suficiente? Claro que no. Yo no estoy conforme nunca con lo que tenemos para la educación. Ahora, en infraestructura escolar creció más del 600% la inversión. Digo, estamos terminando con una inversión que va a superar finalmente, calculamos, los 14.000 millones de pesos, la compra de 500.000 computadoras. Digo, el aumento presupuestario que estamos teniendo es enorme. Y eso es el compromiso de nuestro gobierno, del presidente, que además estuvo hace 3 semanas, y era la segunda vez que un presidente participaba, lo hicimos en la Quinta de Olivos con el presidente, con el Consejo Federal de Educación, ¿no? Donde terminamos de aunar el esfuerzo común para un regreso a la presencialidad que estamos teniendo. Ya son 18, 19 provincias que empezaron las clases. Nos quedan algunas provincias más, Santa Fe que comienza el 15, estamos resolviendo los conflictos que quedan en las jurisdicciones, por eso hablo con los gobernadores, hablo con los sindicatos, resolvimos un conflicto que quizás no tuvo tanta repercusión. 3 años de conflicto en la provincia de Chubut, ¿no? Nos sentamos con el gobernador, con nuestro ministro de Economía, hablamos con el presidente, encontramos el camino, viajamos a Chubut, hubo un fuerte cuestionamiento de ciertos sectores, 2 semanas después fuimos y firmamos con todos los sindicatos el inicio del ciclo electivo que hacía 3 años que no ocurría. Claro. Bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. A los problemas, diálogo, decisión para resolverlo. Y queda muchísimo por hacer. En este marco, hoy 3 de marzo, con situación epidemiológica, no luce que haya a la brevedad la necesidad de volver atrás con la presencialidad. Digo, por razones epidemiológicas, ¿no? No parece. No, nosotros creemos que no, y lo que le estamos pidiendo a todos los gobernadores es prioricemos la presencialidad cuidada, ¿no? Muchas veces algunos dicen que vamos muy rápido, otros que vamos muy lento. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que creemos que necesita nuestra escuela. Nuestra escuela hoy, ¿no? Con la información que tenemos, con la evidencia que tenemos, podemos dar estos pasos a una presencialidad cuidada. La escuela es un espacio además que garantiza otros derechos en Argentina, en este país tan desigual, en este país que está trastabillando, en este país que el 2020 fue muy difícil para todos y no veníamos bien, ¿no? Y eso también es un dato objetivo. Veníamos cansados y nos impactó la pandemia. Ahora, también la escuela tiene mucho para hacer, para poder dialogar con los chicos, acompañarlos en lo que fue un 2020 muy difícil para nuestros chicos, para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y ahí tiene que estar la escuela. Y es el compromiso que tenemos. Y yo te quiero decir, el discurso del presidente, ¿no? Muchos hablan de justicia, pero yo les pido que lean, ¿no? Que lean lo que habló de educación. Que lean de los ejes que nosotros estamos planteando, ¿no? Un acuerdo por la igualdad educativa. El gran desafío que tiene nuestro país es enfrentar la profunda desigualdad. Hay regiones en la Argentina que 7 de cada 10 chicos están debajo de la línea de pobreza. Sí, claramente. Y eso es lo que nos debe avergonzar, y ahí es donde tenemos que poner nuestra energía. Y ahí tenemos que decir, Luis, para finalizar, que cambien los gobiernos,
pero que hay cosas que no podemos retroceder. En inversión educativa, más allá que podemos discutir prioridad, eficiencia, transparencia, todo eso siempre hay que discutirlo. Lo que no puede pasar es que pase un gobierno y se invierta menos. Total. Eso nunca es una buena noticia. Educación, ciencia y tecnología son dos ejes de la gestión de nuestro presidente y deben ser los legados de un gobierno que, por supuesto, está marcado por la tragedia de la pandemia. Gracias, ministro, por venir. Eso es muy Muchas amable. gracias a vos. Sin duda, la noticia del día fue la aparición en sede judicial, en un proceso judicial, de Cristina Fernández de Kirchner. Hemos analizado un poco lo que pasaba desde el punto de vista técnico con Martín, pero digo, me parece que hay que mirarlo en clave política y lo que deja, Rosario, ¿no? Sí, sobre todo porque no solamente en clave política, en clave electoral. Cristina Kirchner lo que hizo es, le habló a los medios de comunicación, pasó desapercibido porque fue al principio de su defensa, que también los acusó de formar parte del lawfare, le habló a la justicia, le habló al macrismo, pero también le habló a la militancia, a los funcionarios y a los dirigentes propios. ¿Por qué? Les dijo lo que tiene que ser el eje de discursivo de la campaña de acá en más. Les O sea, marcó... Marco dijo, señores, hagan campaña con esto que les voy a decir. Vamos por acá. Estos son los ítems que tenemos que repetir de ahora en adelante y tomen nota porque la campaña electoral pasa por este lado. Algunas de las frases que dijo: la justicia es tan corrupta como a nosotros que se nos acusan de esto. Avancemos contra la justicia. Esto que ellas vienen mencionando desde el año pasado. No se les conoce en la cara, vayamos contra la justicia, no son un poder que no se los puede tocar. Claro, digo, y me parece que lo hizo claramente ante los jueces, ¿no? O sea, el levantar el dedo del doctor Petrone fue una muestra de qué es de lo que ella está esperando. Incluso le dijo, yo no sé si ustedes pueden decir en las casas en donde viven, yo no voy a conocer si tienen enriquecimiento ilícito porque no se los investigan a sí mismos. Bueno, también la justicia cómplice de la crisis económica. Claro. Hablemos de la crisis económica, sobre todo la crisis económica que nos dejó Mauricio Macri. ¿Y quién es cómplice? Y en ese sentido mencioné a Sturzenegger, ¿no? Que lo sobreseyeron en 2016 y que por culpa de la justicia, por el megacanje en aquel momento, por culpa de la justicia volvió a tener los destinos de nuestro país después. O sea, también en la crisis económica es culpable. Influye en la vida cotidiana la justicia y Mauricio Macri. Mauricio Macri Sí. tiene que explicar la herencia recibida. Los reclamos opositores no tienen eje acá en esta campaña. ¿Por qué? Porque es culpa de lo anterior, ¿no? La pesada herencia que se lo acusaba a Mauricio Macri de hablar. Bueno, Cristina Kirchner dio los ejes de campaña. Y un momento fue clave, ¿no? O sea, me parece en este sentido de los opositores nos van a decir que no le aumentamos a los jubilados, nos van a decir que no hacemos nada por ellos. Bueno, no es culpa nuestra, es culpa de la herencia que recibimos y de la deuda que tuvimos. Y ahí hace esta especie como alocución casi personal respecto a los jubilados, que lo hacía de esta forma. Hicieron una devaluación de, no me acuerdo si era el 40, el 60%, catastrófica. Vinieron para eso. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. A mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55.000 millones de pesos. Y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional, lo trajeron de vuelta. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44.000 millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Hoy los argentinos debemos 44.000 millones de dólares más y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, porque ustedes causan también, junto a los medios de comunicación, climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía. Es muy impactante. Este es el eje de campaña, ¿no? La gente, o sea, hablando de la gente, ella con la voz quebrada, recordando que no le puede pagar a los jubilados más porque están hasta acá, es la frase textual de la vicepresidenta, que les marcó el camino a los dirigentes. Es por acá, este es el eje de campaña. Les digo, por las dudas, si no tenemos el número preciso, lo buscamos para mañana. ¿Cuánto termina siendo la jubilación 2015? O sea, no es que estamos 10 veces más por encima de todo esto, ¿no? Pero muy impactante. Pero atención también porque Cristina Kirchner, recordemos que fue la que modificó la fórmula jubilatoria última. Sí, claro. O sea, Cristina Kirchner hizo que este gobierno, que no van a ganar más los jubilados, pero que pierdan un poquito menos
menos los jubilados. O sea que ya venía hablando de este tema la vicepresidenta. Es muy interesante recordar, Martín, que estamos en un acto procesal en donde suena medio amenazante. Ustedes son los responsables de esto. Creo que hay una cosa interesante en lo que hace Cristina. Ya de por sí el Poder Judicial entre la gente tiene una muy mala imagen, por un montón de... Claro. Pero además ahora lo lleva al terreno económico. Los jubilados, por culpa de los jueces, Cómplices cobran. de la justicia cobran poco. Ya, digo, sigue la mala imagen que tiene la justicia. Cristina Kirchner, con su discurso de hoy, llevó a los jueces un poco más allá en esa mala imagen. Incluso habló de femicidios, habló de Todo. quiebra, ¿no? Como diciendo, bueno, esto importa porque es la justicia que finalmente decide sobre vos, ¿no? Sí, es interesante porque el fuero federal no define sobre el tema de femicidios, por ejemplo. ¿no? Claro. Mezcla ahí muy hábilmente, Habla de los coincido muy hábilmente en un poder muy desacreditado. Claro, agradezco mucho a Gonzalo Prada, que es uno de nuestros productores, me dice, la mínima cuando termina el mandato de Cristina es 4.299 pesos. Claro, me haría falta Sucho que me haga El porcentaje de depreciación de inflación, Claro. ¿no? O sea, para entender de qué estamos hablando. Claro. En cualquier caso, el dólar estaba a 9. Sí. A 9. Sí, hoy. Con 10. cepo a 10. 10, 10, 43 dólares. Hoy estamos hablando de 19.000 pesos. Es No, 400 dólares. 4.300 400 pesos. dólares. Claro. Hoy es cierto, es ciento y 150, piquita. sí, sí. Pensando en el dólar. En el dólar libre. Efectivamente. Bueno, cerramos este tema y vamos a hablar un poco de lo que significa coronavirus, porque hay mucho para decir. Primero, cantidad de personas vacunadas. ¿Hay segunda ola? No. Ayer lo escuchaba en el programa de Paulo Vilouta, la escuchaba a Florencia Kahn diciendo no sabemos si es necesariamente la posibilidad de una segunda ola. Está con nosotros Roberto Debac, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Infectología Juvenil. Roberto, soy Luis Novarecio. En Dicho Esto te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Gracias por la invitación. Es muy amplia la pregunta, pero intenta ser demostrativa. Cuadro de situación 3 de marzo, ¿en qué estado estamos con la enfermedad? Bueno, con la enfermedad estamos con una calma poblacional, que es decir, la gente piensa que estamos en un periodo de calma, pero estamos teniendo siempre la franja de 5.000 personas que están infectadas y están registradas, y una cantidad de muertos que sigue, lamentable, de personas fallecidas que sigue alto. Yo no tengo dudas que esto es debería ser una preocupación que genera, sin ninguna duda, una vacunación rápida en la Argentina. Yo hace unas semanas que coincido con algún investigador internacional de que en el mundo está pasando algo que es un fenómeno que se pregunta si el huracán COVID-19 está llegando de nuevo y esto es un periodo de calma pre-huracán. Y si me permitís, Luis, hay 4 factores que hacen a esta probabilidad de huracán que coincide con lo que vos preguntaste, si es que va a haber o no una segunda ola. Yo tengo una predicción basada en la evidencia y creo que no tengo dudas que va a ocurrir. La magnitud va a depender de 4 factores. Un factor a esta probabilidad de huracán están las variables de las cepas, mejor dicho, de las variantes del virus. Hoy hay un dato muy fuerte. En enero y febrero se murieron más personas en Manaos todo durante el 2020. Y el 70% de la población en Manaos el año pasado tenía infección. O sea, hay reinfección, hay una variante contagiosa, alta contagiosidad, también mortal. El segundo punto está que las medidas se están relajando y hoy sabemos que hay que mejorar los barbijos, no dejarlos de usar. El tercer factor es esta de las reinfecciones y el cuarto es que necesitamos vacunar en forma rápida a la población vulnerable, fundamentalmente los mayores de 60 años, que son 7 millones de argentinos, para poder bajar la mortalidad cuando estemos vacunando todos. Y ahí ya tengo ecuaciones hechas de vacunamos en abril, en marzo, 1 millón de estas personas. Si vacunamos en abril 2 millones más, estamos bajando el 50% de la mortalidad. Claro. Sí, Claro, te entiendo perfecto. Ahora digo, primero esta discusión respecto a quién y cómo se vacuna, que se da con algunos ruidos entre jurisdicciones. Por ejemplo, la Capital Federal dice, se nos está distribuyendo por índice de población sin tener en cuenta el componente demográfico, que la población porteña es más vieja que la de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Y segundo, que la provisión de vacunas
¿estamos en condiciones de pensar que este cuarto factor, la vacunación, puede ser mitigado con una buena campaña de vacunación, que lleguen las vacunas? Si llegan las vacunas y se administran de forma rápida, sí. Yo no tengo miedo a que en la Argentina se pueda vacunar 200.000 o 300.000 personas por día. 200.000 personas se vacunaron el día de ayer en Chile. No tengo duda que lo podemos hacer. Lo que pasa es que ahora tenemos en stock 2 millones de vacunas y si la administráramos 200.000 dosis de vacuna por día, en 10 días nos quedamos sin vacuna. Claro. Entonces en 10 días tendríamos que tener otros millones. La mortalidad de la Argentina se baja en los mayores de 60 años, que son más del 83% de las personas que han fallecido en la Argentina tienen mayores de 60 años, son mayores de 60 años, se baja vacunando a 7 millones de personas rápidamente. Dato accesorio, pero decime si es correcto. ¿Está ya demostrado que las personas que tuvimos COVID nos es solo necesario una dosis de la vacuna? Sí, había evidencias. Mirá, la semana pasada cuando pasó lo de los vacunatorios y esta cuestión de falta de valores morales para la equidad en vacunas con los vacunatorios que se hacían, de los políticos que se vacunaban. Uno de los casos fue el hijo de una personalidad joven de los sindicatos que se vacunó porque había tenido COVID. Ya teníamos información, a esa persona se le había haber dicho, no se vacune rápido. Claro. Si tiene COVID, espere 6 meses, no se vacune, porque va a tener más respuesta de anticuerpos si atrasa la vacunación. Y ahora ya se sabe, también antes se sabía con Pfizer y con Moderna, hoy se sabe que con la vacuna Sputnik, un estudio que se realizó y que fue comunicado en el día de hoy, en Buenos Aires, que también con vacuna Sputnik, los pacientes que tienen la enfermedad previamente, cuando se vacunan tardíamente, tienen mucho más respuesta de antibióticos, respuesta de anticuerpos, que si recibiesen 2 dosis, razón por la cual en la Argentina hay que hacer, Luis, y esto lo van a comprender muy bien ustedes, hay que hacer vacunación inteligente, lo que se llama vacunación a medida. Si yo tengo una cantidad de vacunas determinadas, se la tengo que dar a las personas que le baje la mortalidad. Y si las personas tuvieron una PCR positiva, que son 2 millones de personas, le tengo que aconsejar que no se vacunen hasta que no estén vacunados los mayores de 60 años. Entiendo. Porque más va a ser mejor y le vamos a dar una sola dosis y va a tener más inmunidad. Es doblemente mejor, porque favorezco a los mayores de 60 años y porque, yo tuve, perdón que lo ponga en primera persona, pero para ponerlo gráfico, tuve COVID en enero. Razonablemente debería esperar hasta agosto, septiembre para la vacunación. No, personalmente te recomiendo que luego de los 6 meses, luego de julio, agosto, te vacunes y que te vacunes con una sola dosis de las vacunas que vas a acceder, porque ya está demostrado esto. O sea, si vacunáramos a personas, mira, cada persona que ha tenido la infección, si la vacunamos, le estamos sacando una vacuna. Claro. Persona mayor de 60 años que a las 4 semanas de recibir esa vacuna baja su probabilidad de muerte en un 94%. No es una vacuna un bien público, porque lo pagamos todo. Ahora ya es un bien humano. Claro. Es un bien que si se lo doy a quien lo necesita, a las 4 semanas de toda la vacuna disponible, bajo la mortalidad casi el 100%. Claro, un bien humano y escaso encima, o sea que hay que, como decís, administrarlo de una manera inteligente. Claro, cuando es escaso, la administración tiene que ser inteligente, porque yo tengo 1 millón de dosis del laboratorio Sinopharm, que es el laboratorio chino de vacuna inactivada. Claro. Yo, sabés que fui uno de los más impulsores de que los chicos volviesen a las clases el año pasado porque era seguro. Ahora, pero yo no le daría ese 1 millón de dosis a los docentes jóvenes y sanos. Se lo daría, por ejemplo, a los 300.000 diabéticos que hay en la Argentina, insulino dependiente, porque tengo un dato. El dato es que en Inglaterra el 7% de la población es diabética, pero de todos los muertos el 32% tenía diabetes. Claro, crece un montón. Sí, Rosario. Sí, ¿con cuánta preocupación tenemos que mirar lo que está pasando en Brasil, que cada vez más estados tienen su sistema de salud colapsado por estas horas? Hoy, esta noche, yo me duermo con esa preocupación. Yo me duermo con la preocupación de que ayer, cada 2 minutos en Brasil, se internó una persona en terapia intensiva. Cada 2 minutos.
Lo que está pasando en Puerto Alegre, lo que está pasando en Manaos, mira, hay algo que siempre escuchamos hace mucho tiempo, y se lo escuché hace muchos tiempos a mi amigo Eduardo López. Dice, cuando las enfermedades infecciosas, cuando Brasil tose, en 4 o 6 semanas en la Argentina estamos resfriados. Creo que es una conclusión figurativa, razón por la cual yo no soy político, pero sé de políticas sanitarias, y las políticas sanitarias es vacunar rápido en la Argentina. O sea, en este momento, Roberto, en este momento Brasil está tosiendo. Sí, sin ninguna duda. Está tosiendo y nosotros podríamos resfriarnos en las próximas 8 semanas si las vacunas que tenemos no las administramos en forma rápida, equitativa y además en forma inteligente. ¿Por qué se está demorando en el sistema, en el proceso de vacunación, doctor? ¿Por qué cree que estamos mucho más atrasados que la cantidad de dosis inclusive que hemos recibido? Porque se habla mucho de las vacunas que no llegaron, pero las que llegaron, ¿por qué están tardando en llegar a los brazos de la gente? Es una pregunta que tengo una consideración, pero creo que es una consideración personal, no basada en la evidencia. Yo creo que si vacunamos estas 2 millones de vacunas que están en las heladeras, si vacunamos en 7 días a todos los argentinos con esas dosis, a todos los argentinos que puedan recibir esa dosis, y en 7 días no tenemos vacunas, tenemos una crisis sanitaria y política en Argentina. ¿Por qué Chile consigue más cantidad de vacunas que la Argentina, Roberto? Es una ecuación muy fácil, muy documentada y que próximamente se va a publicar. Acuerdos tempranos del gobierno chileno en que incorporó a las universidades chilenas en las negociaciones con los investigadores y los productores para hacer los estudios, y cuando los estudios fueron evaluados rápidamente por las universidades chilenas, firmaron los acuerdos rápidamente y empezaron con el cronograma de entrega de vacunas. Así de simple. O sea, una estrategia, una política de Estado. Una política de Estado que fue la mejor política de Estado de toda Latinoamérica, que somos una región, somos la anteúltima región en acceso a vacunas. Roberto, ¿me admitís un segundo una pequeña pausa que tengo que hacer? Porque hay más preguntas para hacerte, ¿puede ser? Bueno. Gracias, hacemos una pausa. Pregunta de Martín Angulo para el doctor Roberto de Haga. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hablaba de que cada 2 minutos una persona en Brasil está siendo internada en terapia intensiva y que cuando Brasil tose nosotros nos resfriamos. ¿Ese escenario puede llegar a la Argentina? Y si es así, ¿en cuánto? Depende de vacunación que haya. Si el ritmo de vacunación es de millones de dosis en los primeros 2 o 3 meses, vamos a ver la probabilidad del... Roberto, ¿qué valoración tenés de toda esta discusión ahora de que el uso del alcohol, vos que venías animales el año pasado sabías que yo era como un obsesivo del alcohol, la limpieza de la superficie y demás, no tiene demasiado sentido? No, la transmisión cada vez está más documentada, que es la transmisión aérea, es decir, la transmisión del contacto a las personas, más de 15 minutos a menos de distancia de 1,5 metros. Esa, y ambientes cerrados sobre todo. O sea, esa es sin ninguna duda la transmisión. Las superficies están con una muy baja probabilidad de transmisión de la infección. Ahora, como vos lo decías, está la vacuna de la Sputnik, que fue la primera que llegó Sinopharm, hay de AstraZeneca, digamos. ¿Hay algún tipo de recomendación especial? Porque veía los otros días a personas de la capital federal que iban a vacunarse y preguntaban, ahora ya preguntan, ¿qué vacuna me dan? ¿Tiene sentido este tipo de pregunta? No, la vacuna que puedan acceder. Hoy por hoy, las personas que están en prioridad, las vacunas que puedan acceder ya han demostrado que tienen los estudios que han sido publicados, que son robustos en la eficacia y en la seguridad, no tengo duda. Lo que sí, una alerta a las personas, que es que estas vacunas, sobre todo vacuna Sputnik, tiene una cierta reactogenicidad, efectos adversos leves a moderados, que no deben por ahora, que no deben preocupar a las personas, pero sí las personas que son muy mayores y personas que están debilitadas, como por ejemplo mayores de 80 años, deben tener un cuidado durante 24 horas de algún familiar que los acompañe para bajarle la fiebre, para contenerlos, porque sí son reactogénicos. Última, se había dicho cuando comenzó la vacunación que se desaconseja dar la vacuna contra la gripe cerca de los 30 días de la vacuna
contra el coronavirus. Es correcto esto, ¿verdad? Se achicó a 14 días y yo creo que si tenemos mucha disponibilidad de vacunas, que ojalá esto ocurra, esto se va a acortar aún más, o sea, no va a haber dificultades porque va a coincidir con el programa de inmunización de la vacuna de la gripe, que es tan importante tenerla en forma concomitante con el de la COVID, porque de esa manera hacemos no circular el virus de la gripe y por lo tanto no aumentar el riesgo de los pacientes que tienen COVID de tener una coinfección. ¿Está probado o no que la vacuna contra la gripe y la neumonía pueden hacer más leve el coronavirus? Bueno, las vacunas, muchas vacunas están documentando que produce una estimulación en la inmunidad. No es que las vacunas de la gripe va a disminuir la probabilidad de coronavirus, no. Pero si uno tiene coronavirus, posiblemente tenga menos complicaciones de coronavirus. Esto se está estudiando y hay algunas publicaciones que han aparecido. Por eso la importancia de la vacunación antigripal. Como siempre, un placer, Roberto. No, la próxima vez voy al piso. Hoy recién termino el día y realmente se me complicaba. Enhorabuena, te esperamos. Va a ser siempre un gusto. Adiós. Gracias, Roberto. Señores, muchas gracias. Martín, Rosario, nos vemos mañana. Nacho también. Se quedan con Romina Mangue, luego mi amigazo Babi Echecopar. Soy Luis Novarecio. Esto es A24.